Siempre es un gozo estar aquí. Yo pido perdón que no tengo mucha voz hoy, pero he tenido gripe y tos y todo. Pero estamos contentos de estar aquí para compartir la palabra de Dios. Quiero mencionar que Esteban y yo a las 3 y algo de tarde tenemos que volar a Indianápolis. Para los próximos 3 días es la conferencia de los bautistas del sur. Y nosotros somos los únicos de la iglesia aquí que va como mensajeros de la iglesia. Así que va a ser mucha actividad. También voy a tener la oportunidad a ver a mi mamá, que este año va a cumplir 90 años. Así que por lo menos podría, disfrutar un tiempo con ella. Pero por favor, si pueden orar para nosotros, porque es mucho en 3 días, 4 días. Y ahora como me siento ahora, no quiero hacer nada, pero gracias a Dios, Él siempre nos da la fuerza para seguir adelante para Él. Bueno, estamos en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículos 15 al 19. El punto principal, por supuesto, nuestra serie trata con un Salvador simpático, un Salvador lleno de compasión. Y vamos a notar aquí que el amor de nuestro compasivo Salvador por su pueblo le obligó a decir la verdad. Pero no solamente decirlo, también demostrarlo. Es una cosa hablar de las cosas, es otra cosa, caminar haciendo la cosa. Así que estamos aquí y debo mencionar que, estamos en la última semana de nuestro Señor aquí en la tierra. Y Él nunca hizo nada sin significado. Y vamos a verlo hoy también. Y si eres un cristiano del Antiguo Testamento, entonces iba regularmente a Jerusalén para las fiestas declaradas. Llevabas contigo tu familia y esos niños y niñas y se quedaban sobrecogidos cuando veían el templo. Ahora el templo que está ahí es el templo de Herodes. Fue el tercer templo erigido en este lugar. Estaba en principio el templo de Salomón, erigido unos 1000 años antes, y luego estaba el templo de Zerubabel, construido 500 años después, que duró unos 500 años, y finalmente 20 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, se empezó a trabajar en el templo de Herodes. Y todavía se estaba terminando cuando Jesús predicó en sus recintos. No duró ni un siglo. Era inmenso. Era la realización del sueño de Herodes. Pensó que un edificio de proporciones grandiosas ayudaría a reconciliar al pueblo con su propia condición de rey. El patio de los gentiles que rodeaba el santuario principal tenía más que 4 campos de fútbol de longitud y de la anchura. Gran parte de él estaba cubierto con un techo sostenido por hileros de columnas. Se necesitaban 3 personas con manos extendidas para rodear una columna por su base. El techo estaba cubierto de tallas de madera. Era aquí donde los mercaderes vendían ovejas y palomas para el sacrificio y cambiaban divisas por los siclos que utilizaban en el templo. El santuario estaba situado
dentro del patio de los gentiles. Entre el atrio de los gentiles y el santuario había un muro circundante, en el que había advertencias que prohíben la entrada a los extranjeros. En el santuario estaba el atrio de las mujeres, donde encontraban las cajas de ofrendas. El atrio de Israel para los hombres circuncidados. El altar al aire libre que tiene el tamaño muy, muy grande. Otra vez, el edificio del santuario era más grande que un campo de fútbol, con unos 150 metros de largo y 100 de ancho. Solo los sacerdotes entraban en el lugar santo. El templo era un modelo de estar en casa con Dios. Y si eres uno de los remanentes de Israel, esperando al Mesías y anhelando la redención prometida, entonces entenderías que este edificio estaba lleno de tipos, sombras e imágenes y modelos del verdadero hogar donde Dios y su pueblo podrían vivir felizmente juntos. Solía haber un hogar llamado Edén, habitado por Dios y el hombre. Pero en esa comunión había terminado y ahora el hombre vivía alejado de Dios. Y el templo fue un gran ayuda didáctica dada a ese pueblo en un momento en que eran como niños para mostrarles la forma en que el hogar podía ser restaurado. Así que les decías a tus hijos, cuando acabe esta fiesta, al final de la semana, tendremos que volver a donde vivimos. Pero esos pájaros pueden construir sus nidos en el tejado y en lo alto de las columnas, y siempre podrán quedarse aquí. Ojalá yo fuera uno de esos pájaros. Tus hijos te dirían, ¿qué significa esos enormes pilares? Nuestro Dios es tan grande que sostiene los cielos y la tierra. ¿Y por qué está ahí ese altar? Somos pecadores. Y la única manera de acercarnos a Dios es mediante el sacrificio de un cordero que no tenga ningún defecto. Dios así lo exige. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Se le quita la vida para que vivamos. Un día vendrá el siervo de Dios y el Señor cargará sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Puedo ofrecer un sacrificio en casa por mi pecado, papá? No, nadie puede. Tiene que llevar tu ofrenda a un sacerdote y él la ofrece por ti. Solo hay un camino señalado para llegar a Dios. ¿Y qué hay detrás de la cortina del lugar santo? Eso es el lugar santísimo, que es la propia habitación de Dios. Y solo un día al año, el sumo sacerdote puede apartar la cortina y entra por la presencia de Dios durante 1 hora en nuestro nombre. Lleva consigo la sangre del sacrificio como ofrenda por su propio pecado y también por el nuestro. Pero llegará un día, a través del Mesías, vamos a poder entrar en la presencia de Dios de noche o de día. De esta manera tú, como cristiano del Antiguo Testamento, explicarías a tus hijos a través de esos tipos
y padrones la realidad que aún no había llegado de vivir en la presencia de Dios como pecador perdonado. Fue a este templo que vino el Señor Jesucristo. El hecho extraordinario fue que el templo era todo de Él, pero solo Él lo sabía. Él podría decir a las congregaciones: ustedes destruyen este templo y yo puedo reconstruirlo en 3 días. Estaban asombrados ante tal afirmación. Pensaron que estaba loco, pero estaba hablando del verdadero templo de su cuerpo. El templo de piedras apuntaba hacia Él. Él era el cumplimiento de este edificio. Jesús le dijo a la mujer de Samaria que con su muerte y exaltación, los verdaderos adoradores ya no adorarían en la copia o en el modelo del verdadero templo, sino que adorarían a Dios en el verdadero templo. Herodes había hecho erigir este templo en Jerusalén, pero Dios había construido el verdadero templo en el cuerpo y el alma del Dios hombre, Jesucristo. En otras palabras, los hombres pueden adorar a Dios solo en Jesús, que es el verdadero templo, el sumo sacerdote viviente y el verdadero sacrificio. Allí en Cristo, Dios busca nuestra adoración. No en la cima de Gerizim, en Samaria, ni al final del largo y polvorienta subida a Jerusalén, sino a los pies de Jesús. La adoración es en el Espíritu que Jesús da. La adoración está en la verdad que Jesús ha revelado. Y nadie llega al Padre sino por Él. Es la presencia de Jesús en la vida de su pueblo lo que nos convierta en el verdadero templo de Dios. Somos piedras vivas y estamos unidos a Dios. Y Jesucristo es la verdadera piedra angular. Así que no peregremos a Jerusalén para adorar, ni a ningún otro lugar. La presencia de Dios ya no está en un edificio especial, ni en una ciudad santa. Ven a Jesús con fe y Él te dará su espíritu y Él te colocará en el verdadero templo de Dios, el pueblo de Dios, y junto con Él tendrás acceso directo a Dios. Y por Cristo podemos decir: Abba, Padre. Bueno, al estudiar este pasaje, la pregunta que muchos tienen: ¿cuántas veces denunció Jesús el templo? ¿Cuántas veces? El incidente de la denuncia del templo se relata en los 4 evangelios. Pero mientras que Mateo, Marcos y Lucas lo registran al final de sus evangelios. Bueno, la última semana de su vida. Juan lo sitúa al principio del ministerio de Jesús, en la segunda mitad de capítulo 2, Juan 2. Se ha dicho que esto demuestra que el Evangelio de Juan no es un libro histórico. Juan está dando la impresión de que este incidente ocurrió al principio del ministerio de Jesús, cuando en realidad sabemos que ocurrió al final. Esos mismos hombres
nos dicen que esto demuestra que los evangelios deben ser leídos como testimonios de Jesús y que no debemos juzgarlos por los estándares de cronología. Y en realidad por muchos, por los que escribimos la historia hoy en día. Así que no les supone ningún problema que Juan traslade la denuncia del templo al comienzo de su ministerio. Lo que sabemos por todos los demás evangelios, que en realidad ocurrió después de la entrada en Jerusalén, al comienzo, la última semana de vida de nuestro Señor. Y bueno, hay mucha gente que trata de dañar la palabra de esa manera. Yo no estoy persuadido de que solo hubiera una denuncia del templo. Hubo 2 alimentaciones de los 5,000, de los 7,000. 2 tormentas fueron calmadas por el Cristo. 2 mujeres diferentes vinieron y lo ungieron con aceite. Había 2 o 3 resurrecciones de los muertos. 2 extracciones milagrosas de peces del mar. Uno al principio de su ministerio cuando llamó a los 12 y otro por el Señor resucitado. Había un sermón del monte y un sermón en la llanura cuando Jesús predicó el mismo tipo de mensaje. No encuentro ninguna dificultad en el hecho de que repitiera señales milagrosas y predicara sermones similares o que denunciara el tiempo 2 veces. Bueno, cuando uno mire a Juan capítulo 2, en realidad capítulos 2 y 3, se nos dice que tuvo lugar pocos días después de su primer milagro, cuando Jesús convirtió el agua en vino. Versículo 12 dice, después de eso, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no quedaron allí muchos días. ¿Y qué vemos entonces? Versículo 13, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las abejas, los bueyes y desparramó las monedas que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas le dijo, quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Entonces, la primera vez de denunciar el templo fue temprano en su ministerio. Así que pueden notar, hay diferencias entre el relato de Juan y de Marcos. En el relato de Juan dice, destruyen este templo y yo le levantaré dentro de 3 días. No dice esas palabras de todos durante la última semana de su vida, justo 2 días antes de su juicio. Los testigos le acusan por juicio real y tienen que decir, una vez le oímos decir que destruiría el templo y le reconstruiría. Parece tratarse de un suceso que había ocurrido hace mucho tiempo. Y tiene que rascarse la cabeza para recordar lo que dijo Jesús. No fue uno que ocurrió unos días antes en Jerusalén. El Sanhedrín al principio
de su tiempo de ministerio no estaba tan pendiente. Entonces, es lo que estamos diciendo, mirando a Juan 2 y a Marcos 11, no había el mismo tipo de reacción, porque Juan 2 está en el principio de su ministerio. Pero noten al terminar en esta última semana, el entrada triunfante y como la gente. Y notamos que los líderes religiosos estaban atrás, tratando de llevar a nuestro Señor a la muerte. ¿Por qué menciona las dos purificaciones? Porque puede que a algunos de ustedes les hayan enseñado que Juan no es un libro histórico, porque sitúa la limpieza del tiempo al principio y no al final. Yo quiero decirles que se puede confiar en la historia de Juan sobre la vida de Cristo. Había miles de personas que estaban vivas cuando Jesús limpió el templo. Así que, ¿por qué iban a mentir Juan sobre cuándo ocurrió? Habría sido un fallo obvio que se habría detectado enseguida. Pero también te hablo de este otro registro para mostrarle lo importante que era el templo era a los ojos de Jesús. El tribunal de Sanedrín, los fariseos, los saduceos, eran instituciones ideadas por los hombres. Pero Dios había dado permiso para que se construyera el templo y lo había llenado de su gloria en su inauguración bajo el rey Salomón. El mensaje del templo es importante para nosotros, sobre todo porque Jesús lo limpia 2 veces. Bueno, ¿cuál es el mensaje de la denuncia del templo? ¿Qué escena se había encontrado Jesús antes de abrir sus ojos? Mire otra vez en Marcos capítulo 11. No creo que puse este versículo en sus notas, pero Marcos capítulo 11, noten versículo 11. Esta es la última semana de Jesús. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Había decenas de miles de personas en aquel inmenso recinto. Se oían los gritos de los mercaderes, los ruidosos peregrinos, se oían los balidos y mugidos constantes del ganado y el hedor que desprendían. Era como un mercado rural y una bolsa, todo en uno. También era una vía pública, una ruta que cruzaba la ciudad de Jerusalén hasta el Monte de los Olivos. Y aunque la Mishnah prohibía llevar cosas a través del patio de tiempo, mucha gente lo hacía. Entonces, ¿cuál fue la razón principal de la acción de Jesús? Noten primero, no era un mensaje de revolución política. Jesús no estaba dando el primer golpe en lo que esperaba un levantamiento armado contra la corrupción en la iglesia o Estado. Pero ese no era el propósito de las acciones de Jesús en el templo. No para iniciar una reforma. Lo que Jesús hizo allí fue más devastador que eso. Fue una acción en gran parte simbólico. Recuerden la última semana del Señor en la tierra.
como siempre había policías patrullando los patios del templo, los fariseos una vez los enviaron a arrestar a Jesús, pero no leímos que tomaran ninguna acción. Todos estaban sobrecogidos por la rectitud de Jesús. Era una protesta moral y religiosa, no una acción política. Segundo lugar, no fue un intento de reformar el templo. Jesús no intentó reformar a los saduceos, los fariseos, los sumos sacerdotes, el Sanedrín y todas las estructuras de la antigua alianza. Todos habían seguido su curso y su fin estaba cerca. Jesús había venido a enterrar la parafernalia de la antigua alianza. No iba a establecer una religión en Israel basado en una reunión ecuménica de él mismo con los sacerdotes, los letrados. Israel estaba acabado. Su fe no estaba destinada a ser una religión permanente para la humanidad. Tiene que recordar que el sistema del Antiguo Testamento fue un sistema temporal que preparaba al mundo para la venida del Hijo de Dios. No iba a haber más profetas, ni sacerdotes, ni reyes, ni jueces. Ya no iba a haber un área geográfica en el mundo que sería llamado una nación santa con una ciudad santa en cual había un edificio santo. Se acabó todo. Y ese es el mensaje de la tala de la guerra. No se pudo. Jesús no injerta su enseñanza en la de Israel. Él mata el árbol. Número 3, no se trataba de una protesta porque los gentiles no pudieron encontrar un lugar tranquilo para orar en el recinto del templo. Cuando Jesús dice, mi casa será llamado casa de oración para todas las naciones, no estaba suplicando que los gentiles conversos fueran tratados con respeto en este lugar donde podía adorar a Dios. Todavía había un largo muro que les impedía acercarse más al santuario, con amenazas de muerte si lo traspasaban. La naturaleza de segunda clase de los gentiles no iba a ser el futuro estatus permanente de los discípulos de Jesús. Iban a llenar toda la tierra y no iban a haber distinción entre judíos y gentiles en su iglesia. En cuarto lugar, no era una protesta contra el mercantilismo o el capitalismo. Hay poca prueba de que ese gran patio exterior se considera un espacio sagrado. Se había construido pensando en este tipo de actividad. Un lugar donde los peregrinos que habían viajado largas distancias pudieron comprar animales y aves para sus sacrificios. Era vital para el funcionamiento del templo. Si uno traía un cordero de Dan o de Beerseba, era muy probable que al llegar a Jerusalén estuviera atacado o dejara de ser un ejemplar perfecto para el sacrificio. Este comercio era necesario. No profanaba el lugar. Hay que recordar las enormes multitudes que había en el templo durante la Pascua. 30 años más tarde, Josefo, un historiador, nos dice que 250,000 corderos fueron sacrificados durante la Pascua
en el año 65 después de Cristo. No en el templo, sino por cada familia que había venido a Jerusalén para la fiesta. Esto significaría, y debo mencionar, antes de ese tiempo de la Pascua, más o menos unos 80,000 personas vivían en Jerusalén. Pero durante esta semana había más que 2,700,000 personas. Piénsenlo. Una pequeña ciudad como Jerusalén no era Roma. Así se entiende porque los atrios del templo tenían temor el tamaño de 4 o 5 campos de fútbol. Pero la acción de Jesús no fue una protesta contra el mercantilismo. No era una objeción en la forma que se gestionaba la parte financiera del templo. ¿Qué hacía Cristo? Jesús estaba demoliendo todos los cimientos financieros del templo. Y cuando derribó las mesas de los cambistas. Puede imaginar, es una acción muy violenta por su parte, ¿no? ¿Has visto alguna vez a alguien en tu casa bocar una mesa en la que se puesta toda la comida? He visto esto en una película, en la cine, algo así. Pero nunca he visto esto delante de mis propios ojos. Pero piensen en esto. Él estaba diciendo esto a las 20 o 40 mesas, volcándolos así. ¿Qué estaba diciendo Jesús? No más ciclos del templo. No más medios ciclos. Todo eso estaba llegando a su fin. La gente podía protestar. Pero necesitamos el dinero para sobrevivir como levitas y sacerdotes. No, dice Jesús. Se acabó. Se acabaron los sacerdotes y los levitas. Todo el sistema tribal de Israel ha tenido su día. Esto no va a ser la estructura del reino de Dios a partir de hoy. Va a haber un nuevo sumo sacerdote y está sentado al derecho del trono de la majestad en el cielo. Y él sirve en el santuario, el verdadero tabernáculo erigido por el Señor, no por los hombres. Jesús también ponía fin a la compra-venta de animales para el sacrificio. Cuando limpió el templo por primera vez, 3 años antes, expulsó a los animales del templo con su látigo y soltó las palomas. Aquí volcó las mesas de lo que vendían las palomas. No se podían comprar más animales. Así que ya no se podía hacer más sacrificios. Pero ¿cómo vamos a dar o adorar al Santo Señor? Nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el Hijo de Hombre ha venido a dar su vida en rescate por muchos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya no se va a tratar exclusivamente la culpa de los judíos en Jerusalén, sino que el pecado del mundo va a ser tratado por el Hijo de Dios. El Cordero Pascual era simplemente el tipo. Y ahora hay aquí el gran antitipo, Jesucristo. Los días de tipos y sombras han terminado.
Jesús prohibió llevar mercancías por los atrios del templo. Y este se refiere a menudo a los materiales utilizados en el templo: la leña para los altares, el aceite para las lámparas, el pan para la mesa, los cuchillos afilados para los sacerdotes, el lino limpio para ellos, los animales, los cubos, el agua para lavar toda la sangre derramada. Vuelve, gritó Jesús, no traigas ese material aquí. Pero eso es imprescindible. Ya no. Su fin ha llegado. Estaba cerrando el templo. Y a partir de ahora la presencia de Dios en nosotros y con nosotros convierte en su pueblo. No convertimos en su templo. ¿Cuál era el futuro del templo? Jesús cita a Isaías 56:7. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esto es lo que Dios espera. No en algún maravilloso milenio en el futuro, sino cuando Jesús caminaba por la tierra. ¿Por qué puso Dios su amor en los hijos de Israel? Para que fueran sal y luz en el mundo. Dios escogió a este pueblo para que a través de la simiente de Abraham todas las naciones del mundo fueran bendecidas. Dios no erigió el templo como un santuario nacional para Israel. Era un edificio que presentaba en tipos y símbolos el carácter poderoso y asombroso de Dios para todos los hombres. Y fracasó miserablemente. Jesús miró a su alrededor en el templo, vio muros, carteles de advertencia, y no fue una casa de oración al Dios vivo. Pero cuando Jesucristo, el Verbo eterno, tabernaculó entre los hombres, no se levantó ninguno de esos muros. Reunió consigo a los marginados y los minusválidos, a las mujeres, a los niños, a los gentiles. El verdadero templo hizo lo que el tiempo de piedra no pudo hacer. Sus discípulos trataron de poner a esas personas en una especie de patio exterior, no permitiendo que los niños fueran llevados directamente a Jesús. Pero no pueden haber segregación en el templo del Señor. Por la fe en Cristo, los gentiles, los esclavos, los leprosos pueden mirar al Padre Celestial y correr a su presencia. Los muros tienen que derrumbarse. Las barreras tienen que romperse. Y cuando Jesús muere, el velo de tiempo se rasga en dos desde arriba a abajo. Y un soldado gentil confiesa: esto es el Hijo de Dios. Mire Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Y vemos en realidad la preocupación que Cristo tenía para su condición. Versículo 1 dice: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: párate a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di: oigan la palabra del Señor todos los de Judá y los que entren por las puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: enmienden sus caminos y sus obras, y haré que ustedes moren en este lugar.
No confíen en palabras engañosas que dicen, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque si en verdad enmiendan sus caminos y sus obras, si en verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni andan en pos de otros dioses para su propia ruina. Entonces haré que moren en este lugar y la tierra que di a sus padres para siempre. Ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechen. Robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Baal y andarán en pos de otros dioses que no habían conocidos. Y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa, que es llamado por mi nombre, y dirán, ya estamos salvos, para después seguir haciendo todas esas abominaciones. Se ha convertido esta casa, que es llamado por mi nombre, en cueva de ladrones delante de tus ojos. Yo mismo lo he visto, declara el Señor. Ahora pues vayan a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y vean lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto ha hecho estas cosas, estas obras, declara el Señor, y a pesar de que les hablé desde temprano y hablando sin cesar, no oyeron, los llamé, pero no me respondieron. Como hice con Silo, así haré con la casa que es llamado por mi nombre, en la cual confíen, y al lugar que di a ustedes, a sus padres, y los echaré de mi presencia, como eché a todos sus hermanos, a toda descendencia de Efraín. Una cueva de ladrones. ¿Cuál es? Es el escondite de los bandidos. No roban a su propia guarida. Es el lugar al que se retiren con su dinero. Es el lugar de seguridad y refugio. El templo de Dios se ha convertido en un escondite seguro de los ladrones. Cristo vio lo que estaba pasando. Él sabía bien el corazón de cualquier presente. Y bueno, en amor, Jesucristo no solamente habló la verdad, pero vivió esta verdad también. Y a la nación de Israel en esa última semana, Él dijo, basta, va a terminar. Dentro de 2 días, Él estaba en la cruz, muriendo. Con el gozo de satisfacer la ira de su Padre y pagar el precio para nuestros pecados. No hay tipos, no hay sombras. Tenemos el templo verdadero, el Hijo de Dios. Y gracias por venir a Él, arrodillarnos delante de Él. Podemos ser salvos. Y en ese momento lleno del Espíritu de Dios, luego Pablo dice, para vivir, para mí, es Cristo. Y cada uno de sus hijos son templos.
Bueno, estamos aquí en ese edificio. No es un templo, no es una iglesia, pero estamos reunidos. Templos de Dios, el pueblo de Dios. Y ahora, gracias a Dios, no tengo que decir a un pecador, bueno, tiene que ir a tal iglesia en Atlanta. O en otra parte del mundo como los musulmanes. No. Cristo pagó el precio. Y cuando Él limpió la última vez el templo, su mensaje fue, ya basta. Y Dios iba a tomar la vida de su único hijo, para que nuestros pecados puedan ser perdonados para siempre. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos. Señor, tú sabes bien, esta última semana, los ministerios de Jesucristo durante los 3 años, sin duda fue difícil para Él. Y cómo Dios, por medio de Jeremías, habló de la condición de la nación de Israel. Y Jesús vio lo mismo. Y gracias que nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de rito, ningún tipo de sacrificio, todo eso ya ha pasado. Cristo es la verdad. Y Él es el camino. Él es la vida. Y por medio de Él podemos ser parte de su familia. Y tu espíritu, el Espíritu del Señor puede entrar en nuestra vida para que nosotros podamos ir delante del trono de Dios en cualquier momento. No necesitamos sacerdotes ni más sacrificios. Una vez por siempre Cristo murió para nosotros. Pero Señor, tenemos que recibir y pedir al Señor aplicar paga a nuestra vida personalmente. Señor, si hay uno aquí esta mañana, sin Cristo no hay mejor tiempo que ahora de entregarse al Señor como su única esperanza por toda la eternidad. Cristo sufrió en nuestro lugar. Gracias a Dios, al pararme delante de un Dios santo, Él no ve a Steve, Pastor Steve. Él ve la justicia de Jesucristo. Y por eso entraré en el cielo para toda la eternidad. Es nuestra responsabilidad de compartir esa noticia tan maravillosa con todos. Solo tenemos esta vida para prepararnos para la vida que sigue. Una eternidad sin Cristo o separado de Dios por toda la eternidad en un lugar de gran tormenta, el lago de fuego. Por favor, Señor, úsanos a tocar las vidas de los en nuestro alrededor para tu honra y gloria. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén.